Buenas, nosotros vamos a hablar sobre la biopsia en traumatología. Los integrantes son Brian Zarango y mi persona, Ariana Pineda. Una biopsia es un procedimiento que sirve para el diagnóstico de lesiones osteoarticulares, el cual consiste en extraer un trozo de tejido de una zona problemática para luego para su análisis histopatológico. Esta la realiza un cirujano ortopedista o un radiólogo con experiencia en patología osteoarticular. Tenemos que tener varios puntos a considerar para hacerlo durante y después de este procedimiento, el cual es, como primer punto, tenemos que se debe tener una clara información del material remitido de la lesión. Luego tenemos también que saber reconocer el tejido patológico. Además, el cirujano debe tener entrenamiento en lo que es la macroscopía para poder realizarlo, ya sea de cualquier tipo de biopsia. Y finalmente también tenemos que considerar que la lesión tiene que tener una imagen histopatológica diagnosticada previamente. Con respecto a los tipos de biopsia de huesos y partes blandas, existen dos, el cual es la biopsia de punción o cerrada, y también tenemos lo que es la biopsia quirúrgica o abierta. Con respecto a la biopsia percutánea o cerrada, esta primeramente tenemos lo que es la punción o biopsia por aspiración con una aguja fina, el cual sirve para lesiones óseas osteolíticas, radiolúcidas o quísticas. Su aguja tiene que ser alrededor de 3 milímetros hasta 7 milímetros, y también tiene que considerarse que tiene que existir un bisel corto. Esta es útil para lesiones de columna y pelvis, lo que son tumores homogéneos como la metástasis, los mielomas, los sarcomas y células redondas. Otro tipo de biopsia cerrada es lo que se puede realizar una punción de biopsia con aguja gruesa, otro claro. Esta tiene lo que es un calibre de 18 a 14 G. Está indicado en lesiones óseas, osteolíticas radiodensas. Se presiona el diagnóstico y la parte inferior a la aguja, y esta succiona lo que es el tejido, se proyecta atravesando la lesión y saliendo de ella con la muestra rápidamente. Además, se realizan múltiples pases por el mismo orificio de la entrada, y sobre todo permite lo que es obtener un cilindro de tejido que nos aporta más material que una punción aspirativa. Tenemos que tener además tener en cuenta lo que son unas ventajas y ventajas sobre este tipo de biopsia. Con respecto a las ventajas, está lo que son un poco más simples en sí, aunque no tienen que se tiene que tener un cuidado, como lo que son las biopsias quirúrgicas. Además, otra ventaja es que pueden ser realizadas con anestesia local en pacientes ambulatorios. Y como desventaja tenemos que el escaso tamaño de la muestra obtenida a veces no sabe servir para el estudio histopatológico. Luego tenemos otra desventaja, que es la imposibilidad del cirujano de observar la lesión al efectuar la biopsia, como otras desventajas más también que existen. El otro tipo de biopsia era la biopsia quirúrgica o abierta. Esta llega quirúrgicamente al sector de la lesión. También es conocida como biopsia a cielo abierto, la cual proporciona una grande muestra y debe tener previamente un estudio clínico e imágenes previas. El cirujano además debe tener conocimientos de macroscopía para poder realizar este procedimiento. Y finalmente se debe tener cuidado en no lesionar el tejido que se recoge la muestra. Tenemos dos tipos de biopsias quirúrgicas, el cual es la biopsia incisional y la biopsia excisional. La biopsia incisional nos sirve para el diagnóstico de tumores de tejidos blandos, y consiste en obtener una muestra de tejido representativa de la masa tumoral.
No, esta no debe de mostrarse tejido necrótico ni hemorrágico. Como podemos ver aquí en la imagen a la derecha, solo se observa cómo se lo extrae con ese tipo de biopsia, solamente un trozo para poder tener una muestra. Con respecto a lo que es la biopsia excisional, en cambio, extrae lo que es para poder diagnosticarla en el laboratorio. Esta biopsia excisional nos ayuda a lo que es a la eliminación de la masa tumoral sin márgenes de tejido normal. Nos permite lo que es eliminar la masa y preservando la función y disminuyendo la posible contaminación del tejido normal, el cual sería por un hematoma. A continuación, el compañero va a seguir explicando sobre esto. El estudio de las piezas quirúrgicas. Primero tenemos que saber qué es una pieza quirúrgica. Una pieza quirúrgica es un resultado de una intervención quirúrgica de cierta magnitud en el que se haya hecho una resección de una parte importante del tejido enfermo. Y esta pieza quirúrgica es muy recomendable para que lo estudie y analice un patólogo. Es recomendable tomar una fotografía y radiografía para, ya que para que su estudio se lo... Espérame. A ver, estudio de las piezas quirúrgicas. Para la pieza quirúrgica, estudio de las piezas quirúrgicas. Primero vamos a ver qué es una pieza quirúrgica. Una pieza quirúrgica es un resultado de una intervención quirúrgica de cierta magnitud en el que se haya hecho una resección de una parte importante del tejido enfermo. Este es muy importante porque para que lo estudie y lo analice un patólogo. En el momento que se obtenga esta pieza quirúrgica, es muy importante que se realice una fotografía o radiografía, ya que para su estudio se lo fija con formol y por lo tanto al aplicarle este formol pierde los colores naturales de los tejidos y por lo tanto es muy práctico y muy importante estas fotografías porque ayudará a brindar detalles muy superiores a los que se obtienen en procesos in situ, que son un método con una aguja gruesa de obtención de material de esta pieza quirúrgica. Al ya existir un diagnóstico en la lesión osteoarticular, es muy importante que estos datos y la documentación pertinente del patólogo pertinente que sea enviada al patólogo. Esto es para tener un mejor estudio histológico, además de un análisis espacial de las lesiones. El estudio de grandes áreas para definir la malignidad final de un tumor consiste en analizar con cuidado los planos quirúrgicos de la pieza operativa. Esto para descartar una infiltración tumoral y descartar que pueden haber zonas en las que puede haber resididas. O sea que después de un tiempo de sanación, vuelve a aparecer este tumor. Para el estudio de las piezas quirúrgicas hay que tomar en cuenta 3 puntos importantes para este estudio. El primero son los controles bacteriológicos, que son los datos clínicos. Es muy necesario comunicarle al laboratorio microbiológico para la toma de indicaciones precisas. Además, presentan cuadros inflamatorios, por lo que es muy conveniente que se realice un estudio histopatológico acompañado de un estudio bacteriológico. Como segundo, tenemos los cuidados particulares del manejo del material. Estas se deben aplicar a las normas de seguridad del SIDA y es recomendable que el material debe estar identificado con las regulaciones del centro donde se realizó la biopsia. Como tercero, tenemos el envío del material al laboratorio patológico. El envío es una parte importante donde se debe cumplir con todas las recomendaciones al envío, el envío de este material al laboratorio de patología. También tenemos el estudio de una biopsia metabólica. Este estudio nos dice que esta está orientada a estudiar el estado metabólico de todo el esqueleto.
Este tiene como un objetivo primordial el estudio de relación, de, de realizar una estimación cierta de la relación entre el hueso trabecular y los espacios medulares, lo cual también se denomina densidad ósea. Además, permite estudiar superficies que están en formación, resorción y reposo. Esta tiene una importancia ya que se obtienen unos datos para estudiar la osteoporosis y la osteoesclerosis y además con estudios complementarios es un método ideal para la estimación de la osteomalasias y para la osteodistrofias para tiroideas o renales. Mediante este estudio de la densidad ósea se puede evaluar las superficies en formación, resorción y reposo. Y además, mediante los marcadores de tejido óseo, como las tetraciclinas en especial, se pueden estimar la cantidad de hueso que se ha formado en un determinado periodo y de esta manera captar el estado metabólico del esqueleto. Además, tenemos la técnica de la toma, que esta consiste en la conservación de trabéculas y espacios medulares. Además, debe ser menos sangrienta para pacientes débiles. Y estos estudios se efectúan con agujas de acero especial. Y el lugar de la toma de la muestra para los estudios metabólicos se realiza en la cresta ilíaca, ya que esta tiene un rápido acceso y está poco inervada. Además, se hacen impregnaciones con resinas acrílicas y equipos especiales tienen que ayudar para que esta toma no se descalcifique. Errores que se deben evitar en una biopsia. Primero, eh, un error común es realizar una biopsia antes de tener los estudios de imagen complementarios. Al realizar la biopsia en un centro sin infraestructura para el tratamiento, por lo que esta se debe consultar o remitir al paciente a un centro que ofrezca un tratamiento multidisciplinario. Al realizar una cirugía de resección intralesional inadecuada, esta se da cuando es una presunción de un diagnóstico de tumor maligno. Además, se debe reevaluar las pruebas de imagen en el quirófano y ante esta reevaluación existe alguna duda, se debe finalizar el procedimiento. Además, se debe conocer las incisiones estándares para una cirugía conservadora o colgados de las amputaciones. No se debe realizar incisiones transversales en las extremidades y evitar disecciones en los compartimentos.